Correcto. Damos comienzo, si le parece, doctor Yucla. Por favor, silencie su micrófono, doctor Pastrana. Hasta luego. Bueno, en primer lugar, quiero hacer llegar mi saludo a futuros colegas y colegas allí en Caracas. Para mí es un gusto poder intercambiar esta tarde criterios sobre un tema que es tan interesante como el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos. Más allá que todos conocemos que actualmente Venezuela ha salido, ha denunciado la Convención Americana, cosa que ya lo vamos a abordar. También hacer llegar mi saludo especial al profesor Alberto Pastrano, a quien tengo mucho aprecio, lo conozco desde hace años, de allí de compartir paneles de jueces en lo que es la órbita de la Academia de Derechos Humanos de la Washington College of Law de American University. Y bueno, con quien voy a estar compartiendo, tengo entendido, en un par de semanas también, actividades allá en Bogotá referidas a derechos humanos organizadas por la Comisión Interamericana. Bien, también saludar a todo el claustro universitario, alumnos, profesores, y dicho estos saludos iniciales, me voy a abocar a entrar ya en el tema, no sin antes hablar un poquito del cuadro político institucional en el sentido de encuadre, sobre todo la República Bolivariana de Venezuela, ya que, como allá sabrán mejor que yo, y acá algunos de los presentes en el salón, en este salón, quizás estén conociéndolo, Venezuela denunció el Pacto de San José de Costa Rica en el mes de septiembre de 2012. Conforme la normativa convencional, un país que integraba y que había suscrito y ratificado la Convención Americana, en la misma convención se establece que puede denunciar el pacto para salir de su alcance. Venezuela lo hizo en su momento en que presidía Hugo Chávez, la primera magistratura del país, porque estaba desconforme con algunos criterios que había tenido la Corte Interamericana y el sistema interamericano en general respecto a causas de denuncias de responsabilidad por violación de derechos humanos en Venezuela. A partir de la denuncia formal que se hace en OEA, tiene que pasar un año para que el país se desobligue definitivamente de estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana y de los enunciados de la Convención, pero eso se ha producido en el mes de septiembre de 2013. Ahora bien, Venezuela sale de lo que es la jurisdicción de la Corte Interamericana, no así de que siga siendo monitoreada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la comisión es anterior al Pacto de San José y por lo tanto está en la Carta de Constitución de OEA, por lo que para poder salir de la esfera de control de la Comisión Interamericana debería salir del organismo regional, cosa que no ha ocurrido y que todavía se mantiene en Venezuela. Hay otros países que también han salido una vez que han sido integrados a la Convención Americana, como el caso Perú, que en la época de la presidencia Fujimori denunció el Pacto de San José, salió Perú de la competencia de la Corte Interamericana, pero posteriormente nuevamente reingresó al sistema, volvió a ingresar al sistema. Y después está Trinidad y Tobago, que sí, cuando un fallo de la Corte Interamericana suprimió una sanción de pena de muerte que había establecido en su jurisdicción penal, este país, Trinidad y Tobago, salió. Sin perjuicio de ello, hay otros países que no han suscrito la Convención Americana, que son por lo general
países angloparlantes del Caribe y Estados Unidos y Canadá, que, como sabemos bien, son parte de la OEA, pero no están sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Dicho esto, y esta aclaración, esperemos que, si bien está muy discutido, sé en el ámbito interno la forma de que ha salido Venezuela, es un problema interno del país que sabrán los hermanos venezolanos resolverlo. Entendemos que el tema del derecho internacional, los derechos humanos, ha tomado ya una fuerza universal. Además, el país sigue vinculado a otros tratados de derechos humanos internacionales, así que seguramente con el tiempo volveremos a tenerlo dentro del sistema de protección regional de los derechos humanos. Bien, he tratado de armar esta exposición, primero tratando de dar una explicación somera de qué se entiende por doctrina de la Corte Interamericana. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, pasamos a otra, porque si vamos a hablar de control de convencionalidad, tenemos que entender que es la adecuación de los estándares del derecho nacional a la Convención Americana y a la doctrina que la Corte Interamericana va sembrando en base a la interpretación que, como intérprete auténtico establecido por el mismo Pacto de San José, la autoriza. Por lo tanto, entiendo pertinente primero entender cuál es el concepto de la doctrina para poder así entender con más precisión cuál es el contenido del control de convencionalidad. Como todos sabemos, la Convención Americana habla de los organismos de aplicación de la misma. Está la Comisión Interamericana, que es preexistente al mismo Pacto de San José, y crea en su enunciado normativo la Corte Interamericana, que es el tribunal que va a entender en los casos contenciosos y opiniones consultivas que se le realicen referido a la interpretación del enunciado del contenido de la Convención Americana. Esto está claramente establecido en el artículo 62, inciso 1 del Pacto de San José. Por lo tanto, es el intérprete, como dice ahí la lámina, calificado de interpretación sobre la Convención Americana y sobre otros instrumentos de derechos humanos vía el artículo 29 de la Convención, que habla sobre la interpretación de la misma, como ser los tratados sobre la tortura, la Convención Americana sobre la tortura, la Convención Americana para prevenir, sancionar y juzgar la violencia de género, conocido como Belén do Pará. Todos ellos están bajo la órbita de la competencia interpretativa de la Corte Interamericana. Los alcances y estipulaciones que va cumpliendo, esas interpretaciones que va realizando la Convención, es lo que va conformando esta doctrina que va a ser conformada por distintos elementos, pasemos Álvaro, que ahora seguidamente pasamos a explicar. Para entender la doctrina de la Corte Interamericana debemos comprender que son estándares y la jurisprudencia y la opinión. Son tres formas que van conformando lo que se llama doctrina de la Corte Interamericana. Cuando hablamos de estándares, tenemos que pensar que son cuerpos de principios que tienen consenso universal, es decir, que la comunidad universal, la comunidad, lo que se llama el corpus iure universal de los derechos humanos, ha ido generando y que son directrices que
los organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA para América o la Comunidad Europea en el viejo continente, van dando a los países miembros, a los Estados miembros, sobre cuál debe ser su política en determinada cuestión. En este caso, derechos humanos. No es que la comunidad internacional va a inmiscuirse en los asuntos internos de los países, sino que va a dar lineamientos y que en base a la obligación que ha contraído el Estado de respetar y garantizar los enunciados de un pacto, de una convención, tiene que adecuar su derecho interno a esos lineamientos, que por lo general, esos derechos son muy coincidentes a las garantías que ya contienen las constituciones políticas del país, respecto a cuestiones de derechos fundamentales, respecto a cuestiones de derechos humanos. Es muy rara que en algún enunciado constitucional de algún país, Estado miembro, por ejemplo, de OEA, tenga alguna norma que pueda contradecir los estándares convencionales de derechos humanos como de la Convención Americana y de otros tratados de derechos humanos de OEA o del Sistema Internacional de Naciones Unidas. Si bien quiere decir que no es común, pero puede ocurrir, como ya alguna vez le ha tocado a la Corte Interamericana fallar en el caso conocido como la última tentación de Cristo versus Chile, en el cual existía en la Constitución chilena, que había sido producto de una reforma en la época de Pinochet, del presidente de facto Pinochet, una cláusula que prácticamente consagraba la censura y que afectaba el tema de la libertad de expresión contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. Ese es el único caso hasta ahora que se ha reportado en que un fallo de la Corte Interamericana ha puesto en compromiso un enunciado constitucional de uno de los países miembros o suscribientes de la Convención. Pero vuelvo atrás y decimos que por lo general los estándares internacionales de derechos humanos coinciden en mucho con las garantías individuales reconocidas en las constituciones políticas y que, como sabemos bien, la doctrina de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos no viene a confrontar con el derecho interno, sino viene a complementar y articularse, viene a armonizarse y a reforzar enunciados de garantías de derechos humanos basado en un elemento esencial, que es el principio pro homine. Y básicamente esos estándares están conformados por principios que se fundan en el principio pro persona. Ustedes saben bien que la Revolución Francesa, una vez que destituye al absolutismo de los reyes franceses y aparece la primera declaración de los derechos del hombre, habló desde una ideología liberal basado en el reconocimiento de la libertad, pero la libertad como reconocimiento, y no hacía hincapié en otras cuestiones que hacen a lo que concretamente refleja la dignidad humana. Esto un poco ha sido extraído de la filosofía de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, en sus escritos filosóficos, sobre todo en sus críticas a la razón, tanto pura como práctica, esboza el sentido de lo que es la dignidad humana, y es esa a la que se aferra después la comunidad internacional terminada la Segunda Guerra Mundial y conforma el concepto que hoy se tiene, es decir, que es toda cuestión que hace a la naturaleza misma del hombre. Por eso la dignidad humana
los derechos que emergen de esa dignidad humana no los crea ningún Estado ni ningún organismo. Nacen con el hombre mismo y el Estado lo que tiene obligación cuando firma los pactos o los constituyentes lo ponen en sus cartas constitucionales es no solamente de respetar esos derechos, de reconocerlos, porque no los crea, respetarlos, sino que además debe tutelarlos. Y esto es un poco lo que va conformando esas directrices en cuanto a las políticas que los países, Estados miembros de los organismos internacionales y además que han suscrito tratados de derechos humanos deben aplicar en cumplimiento al compromiso contraído al firmar y al ratificar su incorporación a estos organismos o a incorporar estos tratados a su derecho interno. Bien, esto es lo que se llama estándar, esos lineamientos que generan sobre alguna cuestión vinculada al derecho humano y que está en juego la dignidad de la persona humana. ¿Cómo podemos enterarnos de los estándares que fija la Corte Interamericana? Es a través del cumplimiento de sus dos funciones asignadas por la Convención Americana, por el Pacto de San José. Esas dos funciones son la función propiamente jurisdiccional y otra función que se llama consultiva. La función jurisdiccional está contemplada en los artículos 61 a 63 de la Convención Americana. Ello acontece cuando se expide la Corte sobre un caso contencioso que ha sido iniciado por la petición de una persona física, un ciudadano individual, contra alguna acción u omisión del Estado que ha afectado los derechos reconocidos y garantizados por la Convención o por las leyes internas del país. Entonces, ahí se mueve todo el mecanismo del sistema interamericano de protección. Sabemos que no puede haber denuncias directas para ser introducidas en el Tribunal de San José, sino que estas peticiones deben ser efectuadas con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hace una sustanciación previa, dando conocimiento a la Cancillería del país sobre la denuncia recibida, hace un control de admisibilidad, si se cumplen los requisitos establecidos por el Pacto de San José y en los distintos estatutos, tanto de la Comisión referente a los tiempos que se han cumplido para poder realizar la petición o las situaciones especiales que contempla. Si la Comisión Interamericana entiende que el caso es admisible, entonces comunica al país, el país presenta sus excepciones, presenta sus defensas, o puede incluso, llegado el caso, allanarse a la petición que realiza la víctima. En el caso de que se allane, si se cumplen y se reparan, digamos, los derechos afectados, vuelve sobre sus pasos el Estado que estaría violando derechos humanos, todo queda en instancia de la Comisión Interamericana. No dado el caso y pese a las recomendaciones que da la Comisión Interamericana, si considera que existe esa violación, puede elevar el caso a consideración contenciosa de la Corte Interamericana y allí empieza la función jurisdiccional de la Corte. Cuando falla sobre el fondo de la cuestión, donde establece si realmente se ha violado o no el derecho, allí tenemos un fallo que va fijando doctrina, estándares concretamente sobre la situación del derecho violado. En el derecho internacional, este tipo de doctrina se llama hard law o derecho duro, porque para el Estado
implica un estándar que es vinculante en su cumplimiento y por lo tanto se encuentra obligado a cumplirla. En cambio, cuando otros organismos que no tienen facultades jurisdiccionales de derechos humanos hacen una recomendación, por ejemplo, se llama su decisión conforme a lo que se llama derecho blando o derecho suave, que es el soft law, y falta ese carácter obligatorio. Eso no quiere decir que muchas veces estos soft law, al ser aplicados por tribunales como la Corte Interamericana, terminen convirtiéndose en derecho duro o hard law, de cumplimiento obligatorio. O sea que la función jurisdiccional contenciosa de la Corte Interamericana es una de las principales fuentes de estándares internacionales en el sistema interamericano. Y hay que tener mucha atención respecto a esto, porque cuando hablemos de que la obligación de los estados de adecuarse a la interpretación que la Corte Interamericana hace de la Convención Americana, mucho tiene que ver lo que ha fallado o lo que ha establecido en estas vías de solución de vías contenciosas jurisdiccionales que estamos hablando. No solamente cuando falla fondo la Corte Interamericana puede establecer un estándar a través de su función jurisdiccional contenciosa. Puede ser mediante el dictado de una medida provisional, que son aquellas medidas urgentes que se toman durante la sustanciación o antes de la sustanciación del caso, a los efectos de evitar que se agrave más la situación de violación del derecho, o si el derecho todavía no ha fenecido, de que éste pueda ser aniquilado durante la sustanciación del proceso, o después de dictada la sentencia de fondo que resuelve el caso, haga falta una interpretación, lo que en el derecho interno sería, bueno, aquí en Argentina sería lo que se llama una sentencia aclaratoria, cuando algunas de las partes consideran que no han quedado claras algunos de las cuestiones tratadas por el tribunal, o en los casos en que se va supervisando si el fallo de la Corte Interamericana es cumplido por el país en cuanto a restablecer ese derecho que ha sido afectado en los casos que condena al Estado por responsabilidad internacional, que se llama sentencia de supervisión de cumplimiento. Esta sentencia también puede ser requerida por el Estado, no solamente por la víctima cuando considera que no se están cumpliendo la condena impuesta por la Corte, cuando el Estado considera que ya ha cumplido con esta condena para cerrar y archivar el caso. Allí es donde se fijan en esos enunciados contenciosos gran parte de lo que se llama la doctrina de la Corte Interamericana. Pero otra función que también atribuye el Pacto de San José a la Corte Interamericana son las opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas no nacen, a diferencia de la anterior, de una petición individual o denuncia que hace alguna persona física respecto a una violación por acción o omisión del Estado, sino nace a través de una consulta que se le realiza a la Corte Interamericana sobre la adecuación convencional de alguna norma o de alguna práctica. ¿Quiénes son los que pueden pedir la consulta? Está establecido en los estatutos de la Convención Americana y en el mismo Pacto de San José, que los reenvían a que pueden ser todas aquellas que están comprendidas en el artículo 10 de la Carta de OEA, que son la Comisión Interamericana, los Estados miembros de OEA, pueden ser también cada uno de los Estados miembros, pueden ser otro el Consejo
de OEA sobre cuestiones de derechos humanos. Entonces, se le hace una consulta concreta a la Corte Interamericana, en la cual participa el que consulta, pueden participar amigos del tribunal también, y la Corte Interamericana no condena a nadie, sino que también fija un estándar interpretativo vinculado al Pacto de San José de Costa Rica sobre un tema especial. Por ejemplo, la situación jurídica del niño, que es la opinión consultiva número 17, es un caso. Por ejemplo, la última opinión consultiva dictada ha sido la 22 respecto a la condición de las personas ideales o personas jurídicas, si pueden ser peticionarios ante el sistema interamericano de derechos. Esto es lo que se realiza en esta función, que no es contenciosa, no es jurisdiccional propiamente dicha, pero que sí fija también la Corte Interamericana doctrina que a su vez se convierte en estándar interamericano de derechos humanos, y si se trata de un soft law o de un hard law en el sentido antes indicado, la Corte en sí no lo ha dicho, pero sí ha dado bastantes señales de que, a pesar de que es una instancia consultiva y no contenciosa y no jurisdiccional, es un verdadero hard law por el tema de que en la mayoría de las causas que después llega y que ya lo ha tratado en la opinión consultiva, lo sienta, lo introduce como consideración en el tratamiento y en la sentencia de fondo cuando resuelve un caso de violación de derechos humanos. Desde la opinión personal entiendo que, a pesar de que su opinión consultiva, constituye un verdadero derecho duro, verdadero hard law. Bien, y así vamos llegando a cuántas sentencias de fondo va dictando aproximadamente hasta el momento la Corte Interamericana, y podemos decir que va arriba de los 316, 320 casos aproximadamente, en la cual ha establecido violaciones o no de derechos humanos fallando sobre el fondo. Además, hay otras tantas sentencias sobre medidas provisionales, sentencias de interpretativas posteriores a la sentencia de fondo, como sentencia de excepciones o sentencia de supervisión de cumplimiento que hablábamos anteriormente. Y desde el nacimiento, desde la entrada oficial en funciones de la Corte Interamericana, se van dictando a la fecha 22 opiniones consultivas. Los temas abordados, tanto en opiniones consultivas como en fallos contenciosos, cuando hay denuncias de violación de derechos humanos, ha sido de lo más variable, y casi se ha tocado la mayoría de los artículos de la Convención Americana referente a las garantías, que están comprendidas entre el artículo 1 y el artículo 30 de la Convención Americana. Por eso ha tratado el tema del respeto que deben, respecto a las obligaciones y deberes que tienen los Estados miembros que han suscrito y ratificado la Convención Americana, respetar los derechos y adaptar y adecuar sus estándares internos a los estándares de la Convención Americana, sobre la personalidad jurídica, derecho a la vida, la integración personal, la prohibición de esclavitud, las garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad. Pero si tomamos, bueno, y todos los que están enunciados ahí, que no quisiera perder el tiempo en verlos, de todos modos les queda ahí las diapositivas a su disposición, para cuando lo necesiten, se lo solicitan ahí al profesor Pastrano. ¿Qué es lo que podemos sacar en claro de todo esto? Que todos los derechos contemplados en el Pacto de San José y en otros tratados que, por imperio del artículo 29 y la extensión de la interpretación, ha fijado la Corte Interamericana, seguro. No todos en cuestiones vinculadas a resolver fondos en casos contenciosos, sino también en opiniones consultivas.
Por ejemplo, lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana es claro, no ha habido ningún caso que haya resuelto todavía la Corte Interamericana, pero sí lo ha tratado en opiniones consultivas, que es el tema del derecho de, aquí en la Argentina se conoce como derecho de réplica, que es aquel caso en que si un medio puede haber afectado el honor de una persona, ésta tenga derecho en ese mismo medio a rebatirla o a hacer saber cuál es su verdad. Bien, por eso es importante tener en claro cuál es la doctrina de la Corte Interamericana sobre cada uno de los derechos contemplados en el Pacto de San José, para así, desde este modo, pasar a tratar lo que es concretamente el control de convencionalidad. Bueno, yo, antes de pasar al control de convencionalidad, quisiera consultar a la audiencia allá en Caracas si sobre este tema quisieran hacer algún tipo de pregunta y luego continuamos con, propiamente dicho, con lo que es el desarrollo del control de convencionalidad. ¿No hay duda? Bueno, ahora, no habiendo dudas allá, vamos a ver si aquí localmente alguien quiere hacer alguna interrogación respecto a lo que se ha expuesto hasta el momento. Tampoco parece que hay duda. Bueno, no sabía que había sido tan clara lo cual me complace mucho. Bien, ya estando comprendido cómo nacen las doctrinas y estándares, pasamos ahora a lo que es en sí el control de convencionalidad. Bien, para abordar el tema control de convencionalidad, habíamos dicho en la exposición anterior que la misma Convención Americana o Pacto de San José, al contemplar la existencia de la Comisión del Corte Interamericana, le daba a esta una facultad como lo que se llama intérprete auténtico de los enunciados convencionales. Por lo que el rol que cumple la Corte Interamericana respecto a la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos es exactamente el mismo que cumple el Tribunal Constitucional allá en Venezuela respecto, o la Corte Suprema, creo que el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, respecto a la interpretación de las cláusulas de la Constitución política del país. O aquí en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a la Constitución argentina. Y esto está dado en que debe velar, en caso de que haya una denuncia concreta y un país haya violado un derecho, establecer cuál es la verdadera interpretación ante la discusión que se pueda generar, o si es consultada en la vía consultiva que hemos hablado recientemente. Pero si tenemos que definir en qué consiste el control de convencionalidad, no es otra cosa que la verificación entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos en los países y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la interpreta
en los casos como hemos visto anteriormente. Entonces, esto es muy similar al control de constitucionalidad que hacen los tribunales constitucionales, vuelvo a repetir, o las Supremas Cortes de Justicia respecto a las constituciones políticas de los Estados. No hay diferencia casi entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ya que la verificación entre las normas inferiores y la constitución política de un país es lo que conforma el control de constitucionalidad, que estas normas se adecúen y no contradigan el contenido de la constitución política. Bueno, aquí lo mismo, que las distintas cuestiones vinculadas a derecho interno y que no solamente, como vamos a ver más adelante, se trata de normas o leyes internas de un país, sino que pueden ser otro tipo de normas como actos administrativos, actos jurisdiccionales de los tribunales internos, y también pueden ser prácticas y omisiones que puedan tengan la capacidad de afectar y violar un derecho fundamental reconocido a las personas. A la persona entendida como la que está establecida en el artículo 1.2 de la Convención Americana, que dice que es toda persona física, es todo ser humano, se considera persona a los efectos de la Convención Americana. Bien, ¿y de dónde nace esta facultad que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa está clara, realmente lo vincula con el artículo 1 de la Convención, que ustedes lo tienen allí ahora en la lámina, cuando dice que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, como lo dice el artículo 2, todos los países que se encuentran dentro del sistema interamericano de derechos humanos tienen que adecuar su normativa a los estándares de la Convención. Por eso dice el artículo 2 que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para que estos derechos no sean nada más que derechos reconocidos en un texto, sino que realmente sean efectivos y se evite la violación a cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que trata de garantizar los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que se llama el efecto útil del pacto o convención. ¿Qué significa efecto útil? Que la acción de los Estados parte y la interpretación que se haga de los enunciados convencionales tienen que ser aquellos que faciliten la efectividad de cumplimiento respecto a que no solamente se reconozcan los derechos, sino que también se los tutelen y se los protejan. Eso es la doctrina del efecto útil de los tratados, establecido por la Convención de Viena, la Convención Internacional de Viena de 1969 sobre el derecho a los tratados, y en la cual la mayoría de los países de Naciones Unidas lo han suscrito y ratificado. Y es otro de los instrumentos en lo cual se vale la Corte Interamericana para establecer que este control de convencionalidad
no solo debe efectuarlo el Tribunal Interamericano, como lo establece expresamente el Pacto de San José, sino deben realizarlo todos los tribunales de los estados que forman parte del sistema interamericano. Y más adelante, porque esta teoría del control de convencionalidad no ha sido dada en un solo fallo, sino en distintos fallos que ha ido dictando a partir del año 2006 como Tribunal Pleno en adelante, y todavía sigue perfeccionando la doctrina del control de convencionalidad, establece que no solamente lo realizan los tribunales judiciales, sino todos los poderes del Estado que ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana. En este momento, reiteramos, Venezuela no está obligada porque ha renunciado, había denunciado el pacto, pero sí respecto a todos los casos de denuncia anteriores a que se cumplió la salida del Estado a través de la denuncia realizada, como hablamos anteriormente. Bien, ahora, ¿cuáles son las razones, como veníamos diciendo, que da la Corte Interamericana para sentar que los estados y los miembros y los tribunales judiciales, especialmente estos estados, también realicen lo que llaman control primero o control primario de convencionalidad? Primero, lo que establece, como decía anteriormente, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en la cual las obligaciones internacionales, cuando las contrae un país, deben ser cumplidas de buena fe. Esta es una de las cláusulas esenciales en toda vinculación internacional de los Estados. ¿Y esto por qué es así? Porque a diferencia de lo que pasa en el derecho interno, cuando alguien no cumple lo que ha resuelto un tribunal por sentencia firme y el Estado tiene el imperium para hacerlo cumplir por la fuerza, si un Estado no cumple la decisión de un tribunal internacional o lo que se ha comprometido en un tratado internacional, la solución inmediata que habría sería la guerra. Y esto no puede ser en el concierto internacional de la relación bilateral de los Estados, tanto en el tratado, en el derecho tradicional como en los tratados de derechos humanos. Por eso la buena fe es la herramienta esencial para el funcionamiento de todos estos acuerdos y para el funcionamiento de organismos como Naciones Unidas, OEA o el Consejo de Europa, porque si no, prácticamente no habría relacionamiento bilateral ni multilateral entre los Estados, porque nadie cumpliría básicamente lo que se ha comprometido. También esta Convención de Viena sobre los tratados, y que vuelvo a repetir, casi todos los países del mundo la han suscrito, porque es un tratado de Naciones Unidas, dice que no es posible alegar el derecho interno para incumplir lo que se ha comprometido en un tratado internacional. ¿Esto qué quiere decir? Un Estado no puede ir y firmar un convenio internacional, sea del que fuere, de derechos humanos o no, para después, al momento de cumplir con sus obligaciones contraídas, decir, no lo puedo hacer porque hay una ley interna de mi país que me permite cumplir con ese tratado. Eso es una violación internacional de las pautas de buena fe, que es la norma primordial en las relaciones internacionales. Cuando empieza a hablarse de control de convencionalidad en la doctrina de la Corte Interamericana? Comienza a hablarse mucho antes de que oficialmente se convirtió en doctrina del tribunal. Ustedes saben que la Corte Interamericana es un cuerpo colegiado que está integrado por 9 miembros
y que como todo cuerpo colegiado, lo que va a constituir sentencia válida es lo que esté en lo que haga la mayoría. La sentencia de un cuerpo colegiado puede salir por unanimidad, en que todos los miembros voten en igual sentido, o puede haber disidencias de criterios respecto a una cuestión. Y lo que va a constituir la sentencia es aquella mirada, aquella doctrina que sienta la mayoría del tribunal. Bueno, control de convencionalidad, al principio solamente estaba en los votos razonados de uno de los jueces que ya no le integran, que fue Sergio García Ramírez, quien en sus votos razonados individuales, concurrentes o disidentes, hablaba de que los países y los tribunales de los países debían hacer una especie de control de convencionalidad. Esto lo podemos ver en los casos Mirna Machan del año 2003, como Tivil, también del 2004 en la Corte Interamericana. Ahora bien, en el caso Almonacid Orellano contra Chile, fallado en el año 2006, en el mes de septiembre, es la primera vez que el tribunal, en mayoría o en el pleno, mejor dicho, habla de esta obligación de control de convencionalidad. Esto lo hace, pero no diciendo propiamente dicho configurando el tema del control de convencionalidad como algo concreto, sino habla de una especie de control de convencionalidad en su enunciado. Así, en el postulado, pasemos a las 6, 124, considerando 124 del caso, estableció la mayoría del tribunal que la Corte Interamericana es consciente que los jueces y tribunales internos, es decir, de cada uno de los países, están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico de cada país. Pero cuando un Estado, recuerda la Corte Interamericana en Almonacid Orellano, ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Bien, en este, considerando 124, están las notas esenciales de lo que es el concepto del control de convencionalidad, que lo hace la Corte Interamericana porque es su facultad directa establecido por el Pacto de San José de Costa Rica, pero además establece que lo deben hacer, en este caso, en Almonacid Orellano, en septiembre de 2006, todos los jueces, y cuando habla de todos los jueces, no solamente habla del Tribunal Constitucional o Suprema Corte, sino también habla desde el juez más bajo en jerarquía de instancia que se pueda concebir en un sistema judicial interno. Y como en el caso de Argentina, que es un país federal, puede ser juez de la nación o puede ser juez de provincia. Esto lo dejó claro desde el vamos la Corte Interamericana, habla del efecto útil
que les mencionaba recién, porque dice que deben velar que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes, se refiere a las leyes internas, contrarias a objeto y fin, y que desde un inicio ya le está dando el sentido de la validez para el sistema interamericano esas leyes que atentan contra el objeto y fin de la Convención, carecen de validez, carecen de efectos jurídicos, es decir, carecen de validez, y establece la obligación de los aparatos judiciales internos de los países de directamente no aplicarlas. No aplicarlas. Y ojo, en ese cotejo que deben hacer los jueces de adecuación y que no se está afectando los enunciados de la Convención, no solamente se refiere a los enunciados del texto de la Convención Americana, sino además a la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ¿Y dónde podemos anoticiarnos de cuál es la interpretación? Por eso vimos la doctrina de la Corte Interamericana antes de entrar a analizar el control de convencionalidad. Es decir, los estándares que ha fijado la Corte Interamericana en la materia del caso concreto, ya sea por alguna sentencia en su jurisdicción contenciosa o cuando ha sido objeto de evacuar alguna opinión consultiva en su faz pertinente. Por eso es importante conocer la doctrina, conocer los fallos, conocer los estándares que va fijando la Corte Interamericana en este tipo de enunciados que en el derecho internacional se conoce como derecho duro o derecho liviano o derecho blando, hard law o soft law. Pero no quedó ahí nomás la construcción. A los pocos meses de dictado el caso Almonacido Orellano, también como sentencia válida, sentencia plena del tribunal, se dictó el caso Aguado Alfaro versus Perú, más conocido como Trabajadores Cesanteados del Congreso. Ustedes recordarán que en Perú, siendo presidente Fujimori, se produjo lo que se llamó un autogolpe de Estado y cerró el funcionamiento del Congreso Nacional y por lo tanto cesaron todos los diputados, todos los congresistas peruanos y se cerró el Congreso. Y obviamente una cantidad de más de 300 personas fueron cesanteadas y cuando hicieron sus recursos internos no le fueron reconocidos sus derechos y llegaron a instancias de la Corte Interamericana pasando por la Comisión Interamericana. Cuando falla la Corte Interamericana, hace una crítica a los tribunales peruanos que no atendieron las denuncias de estos trabajadores cesanteados y les dice, Perú, todavía Fujimori no había denunciado el pacto de San José, les dice, y esto fue uno de los tantos casos por los cuales después Fujimori hace que Perú se retire del pacto de San José, ustedes jueces peruanos no han realizado un control de convencionalidad. Y en el considerando 128, que lo tienen ahí en la diapositiva y que les recuerdo, les dice, en otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, porque también entendió la Corte Interamericana que los jueces peruanos, incluido el Tribunal Constitucional peruano, no aplicó la misma constitución del país, sino también de convencionalidad. Y aquí agrega un ingrediente que no se encontraba establecido en Almonacido Orellano, que era ex oficio, es decir, deberían aplicarlos sin esperar a que las partes lo hayan solicitado.
Ese control de convencionalidad debe hacérselo, dice la Corte en este fallo, entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, y que no queda limitada exclusivamente a las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto. Puesto que tiene que ser así porque si no, no tendría sentido haber dicho que tenían que aplicarla de oficio, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se va a través de otro fallo, la Corte Interamericana, completando el concepto de control de convencionalidad. Y después dicta innumerables fallos, aquí no vamos a verlos a todos porque sería muy largo, así que hemos seleccionado, por decir así, los fallos más puntuales donde se van incorporando nuevos elementos al concepto de control de convencionalidad. En el tema Pacheco Radilla versus México vuelve a contemplar lo que había establecido en Almonacid Orellano, además de la oficiosidad que incorporó en Aguado Alfaro o Trabajadores Cesanteados. Pero ¿qué vemos aquí? Que ya no habla más de una especie de control de convencionalidad, sino que propiamente habla de un control de convencionalidad propiamente dicho. Ya la Corte empezó con esa vacilación de una especie, como no definiendo con precisión cuál era el nombre del instituto. Ya en estos fallos se empieza a hablar de el control de convencionalidad en paralelo con el control de constitucionalidad como obligación. Hasta aquí que deben tener los tribunales. Hasta aquí que deben tener los tribunales. Llegamos a Furlan contra Argentina, que es un caso que se falla a fines de 2012 y en el cual dice que la descripta obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial, de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. ¿Se acuerdan que el artículo 2, habíamos visto al comienzo, decía la obligación de todo Estado de adecuar sus leyes y actos de cualquier otro carácter a lo que establece la Convención Americana? Bueno, le está diciendo aquí a los jueces, en este caso de Argentina, pero ya vamos a ver que le está diciendo a todos los jueces del sistema interamericano, que es una herramienta el artículo 2 para aplicar el control de convencionalidad. Y les dice que cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir leyes contrarias a la Convención Americana, esto es cuando el Poder Legislativo dicta una ley que puede contradecir un estándar mínimo fijado por la Convención Americana sobre hasta dónde se puede restringir un derecho reconocido, un derecho fundamental reconocido, o dicta una ley que directamente aniquile algún derecho reconocido. Supongamos si el legislativo saca una ley que implica una censura, dejando sin efecto el artículo 13 de la Convención Americana, les dice a los jueces que directamente deben abstenerse de aplicar esa ley o cualquier otra que sea contraria a la Convención Americana. Y después de Furlan vamos a ingresar a lo que es el caso Hellman. Hellman tiene la particularidad ya de tomar todos estos enunciados que hemos venido viendo en los fallos anteriores, pero aquí se dedica más la Corte Interamericana a hacer hincapié en la obligatoriedad. ¿Quiénes tienen la obligación de realizar este control de convencionalidad? Y esto viene a colación porque en el caso Hellman, que es un caso de desaparición forzosa, Uruguay había sido condenado por la desaparición de este señor Hellman ante una denuncia de su hija, que actualmente es una legisladora
uruguaya. Y cuando se dictó en Uruguay una ley de pacificación del país, después de que fue los gobiernos de facto, en lo cual se dejaba sin efecto la investigación de aquellos casos en que había habido violaciones a derechos humanos de los dos bandos, tanto de parte del Estado como de los grupos irregulares del conflicto interno que pasó Uruguay en la década del 70. Esto se firmó todo dentro de una política transicional, acuerdos de amnistía, y que conforme la Constitución uruguaya debía ser sometido a un plebiscito, a un referéndum plebiscitario que ganó aquel que decía que tengan validez los acuerdos. Así muy parecido al acuerdo de paz que se trataba de establecer en Colombia y que ganó el no, en Uruguay ganó el sí. Cuando llega la condena de la Corte Interamericana y empieza a no cumplirla, van los familiares de Hellman que habían iniciado la petición de denuncia a la Corte Interamericana y le dicen: Corte Interamericana, no han cumplido tu sanción, diciendo que el Estado uruguayo dijo que antes de la salida del fallo se había aprobado el referéndum constitucional y por lo tanto le era imposible a la Corte Suprema de Uruguay hacer cumplir los enunciados porque estaría violando la Constitución uruguaya, que dice que una vez que gana un plebiscito, eso tiene una validez constitucional. Entonces dictó la sentencia de supervisión de cumplimiento, una de las más duras que dicta la Corte Interamericana ante un incumplimiento, sobre todo por un poder judicial, y en la que le dice con notoria claridad que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del tribunal, y se refiere al Tribunal Interamericano, a la Corte Interamericana, corresponde a un principio básico del derecho sobre responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado internacional de buena fe, lo que hablábamos al principio, uno de los pilares que soporta toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos. Es la famosa adagio latino pacta sunt servanda del Convenio de Viena, y como ha señalado esta Corte, y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado, y vean aquí ya no habla del Poder Judicial solamente, aquí incorpora ejecutivo, legislativo, judicial y otras ramas de poder público y otras autoridades públicas o estatales de cualquier nivel, incluyendo los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional. Esta interpretación, pasa a la otra, se deriva directamente del principio contenido en el mencionado artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Adicionalmente, los Estados tienen la obligación general contenida en el artículo 2 de la Convención de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados, lo que implica, según las circunstancias de la situación concreta, la adopción de medidas de dos variantes, a saber, primero, la supresión de las normas y prácticas. Aquí ya incorpora el tema de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos y obstaculicen su ejercicio, y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dicha garantía.
Con esto queda claro que en el caso Hellman, al incorporar a todos los demás poderes, lo hace en la esencia de que lo obligado es el Estado, y el Estado, la cara visible, son sus órganos públicos, que están compuestos tanto por los poderes ejecutivos, legislativos y judicial principalmente, y todos sus agentes deben hacerlo. Ahora bien, conforme a esta doctrina de la Corte, el Poder Ejecutivo podría, si es que le impone la obligación de aplicar una norma, podría no aplicarla porque le faculta la Corte Interamericana a hacer el control de convencionalidad. No es a tanto que llega, porque cuando habla tanto la Corte como el Pacto de San José, habla conforme a los enunciados constitucionales de cada país. Lo que está pidiendo a estos poderes es que sus prácticas y los decretos que saquen, previo a emitirlos, verifiquen que no van a ser contrarios a la Convención Americana, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Ahora, si fallan y no lo hacen, como dice Hellman, está el Poder Judicial que sigue vinculado al artículo 1 y no debe aplicarlo, porque conforme la mayoría de, si no todas, constituciones políticas de los países, el único poder que puede no aplicar disposiciones normativas como actos administrativos o leyes es el Poder Judicial. Los otros poderes podrán marcar, pero en definitiva tendrán que acudir al Poder Judicial para que éste, conforme a sus atribuciones constitucionales, dicte la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la norma de que se trate. Siempre el control de convencionalidad va a ir ajustado a las disposiciones constitucionales, porque si no caeríamos en lo que se llama, lo que la misma Corte Interamericana ha mencionado, en una indeterminación jurídica que podría después ser perniciosa para el respeto a los derechos humanos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los efectos que se sentó con toda esta doctrina en estos fallos y otros más, que como le he referido, que no lo cito aquí en esta charla, la Corte Interamericana. ¿Es vinculante o no la doctrina que sienta la Corte Interamericana y la obligación que tienen los países y sobre todo los poderes judiciales de los países que están bajo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a aplicar y realizar el control de convencionalidad? Esto queda muy claro en el voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor, que dice que en el derecho internacional el concepto de cosa juzgada tiene dos significaciones, una directa y subjetiva, que se llama la cosa juzgada o la res judicata, y que obviamente, como en cualquier proceso judicial, es obligatoria para las partes que han sido contendientes en ese proceso. En el caso de un proceso ante la Corte Interamericana, víctima y Estado demandado, víctima o víctimas. Pero también en el derecho internacional, a los fallos de los tribunales internacionales de derechos humanos se les reconoce un aspecto indirecto y objetivo, que es la res interpretata o el derecho de interpretación, y en el cual dice que todos los estados que integran el sistema jurídico internacional de los derechos humanos reconoce y acepta la competencia del tribunal o corte que lo dicta, tienen que aplicarlo. Y esto es importante, así no hayan sido parte del proceso. Si aquí el demandado ha sido Uruguay, en el caso Hellman, estos estándares tienen que aplicarlo a Argentina,
tiene que aplicarlo Colombia, tiene que aplicarlo Brasil, tiene que aplicarlo todos los países que actualmente siguen aceptando la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos específicos. Bien. Bueno, ya vamos resumiendo. Y vamos acortando. ¿Y quiénes deben practicar el control de convencionalidad? Eso ha quedado claro. Tanto la Corte Interamericana, como se ha mencionado, como todos los agentes del Estado y especialmente todos los jueces de los países que conforman el sistema interamericano. Vamos a terminar esto con una reflexión que hace uno de los más grandes constitucionalistas argentinos, que es el profesor Néstor Pedro Sagüez, que dice que el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano y completado por otros, que es lo que hemos mencionado, ordena a los jueces nacionales reputar inválidas las normas internas, incluida la Constitución, opuesta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. Es un instrumento eficaz para construir un ius comune interamericano en materia de derechos personales y constitucionales. Su éxito dependerá del acierto o de las sentencias de la Corte Interamericana y de la voluntad de seguimiento de los tribunales nacionales, ello basado obviamente en el compromiso de buena fe y de los pactos deben ser cumplidos que establece el derecho internacional. Muchas gracias. Darle la palabra a ver si alguien quiere preguntar allí que están. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí el auditorio de acá, ¿alguna pregunta? Ha sido muy claro el tema del control de convencionalidad, ¿no? Queremos ir temprano a la casa. Bueno, el profesor Pastrana, a los alumnos y público allí presente, les agradezco estos minutos de atención. Para mí ha sido un gusto haber podido estar con ustedes la tarde de hoy. Y bueno, como siempre, a su disposición cuando algún requerimiento tengan por acá. Y profesor Pastrana lo dejo comprometido para que, aquí ya estamos entrando casi en receso, pero para que me gustaría, después que avancemos en un curso que estamos dando sobre sentencias acá en la Escuela Judicial del Poder Judicial de esta provincia, nos haga un panorama de cómo ha afectado o no la salida de Venezuela del sistema interamericano y qué efectos ha producido en el sistema jurídico interno. Así que lo dejo comprometido. Seguramente cuando estemos allí en Colombia vamos a acordar para que a su vez podamos hacer la reciprocidad de la conferencia que hemos tenido el día de hoy. Un fuerte abrazo, un saludo y el placer de haber compartido con ustedes la tarde de hoy. Muy bien. O ahora en confianza quien... Esa es la única. Muy bien. Esto, como dirían en las instancias de litigación ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, muchas gracias por su pregunta. Y paso a responder. Esta es la gran discusión que hay aquí actualmente en Argentina y en muchos países. Hay constitucionalistas que están muy en desacuerdo con el tema del control de convencionalidad.
así como lo expone la Corte Interamericana. Entienden que no puede haber nada por sobre la constitución política del país. Porque dicen, si es la constitución política la que ha otorgado facultades para que el país pueda suscribir un convenio internacional, ¿cómo va a ser una normativa ajena, fronteras afuera, la que pueda interpelar a la propia Constitución o a las leyes que la Constitución considere válidas? Y hablan lo que usted ha dicho, justamente de aquí hay una entrega de la soberanía nacional en lo que es en el plano jurídico. Y a los constitucionalistas como Néstor Sagüés, que usted ve claramente que dice que mientras la Argentina esté dentro del sistema interamericano, tiene que someterse a estos lineamientos de control de convencionalidad, les llaman internacionalistas para distinguirlos y decir, los internacionalistas opinan así y nosotros los constitucionalistas opinamos lo contrario. ¿Y en qué basan para adecuar? Porque obviamente algún efecto tiene que tener que la Argentina haya ratificado y encima le haya dado jerarquía, constitucionalidad, esto, de validez constitucional a estos pactos. Dicen, bueno, basan en lo que llaman el margen de apreciación nacional. Es decir, que hay que dejar que los tribunales nacionales están en una mejor posición de conocer lo que es la idiosincrasia propia del país, lo que es la situación propia del tema, para establecer qué es mejor para la dignidad humana en esas cuestiones. La respuesta que se da a esto es cierto, en cierto punto es de sí, pero si es así, no se necesitaría haber suscrito ningún pacto de derechos humanos. Directamente la respuesta válida estaría en el propio enunciado constitucional, a modo como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, como a partir de ahora tendrá que hacerlo Venezuela. Y si alguien lo ha hecho conforme a los procedimientos constitucionales, la voluntad de pactar y de someterse a los enunciados, contrayendo las obligaciones internacionales, ese ejercicio lo ha hecho justamente en ejercicio de la soberanía. Entonces aquí no hay una negación de soberanía, sino al revés, hay un ejercicio soberano, porque la Constitución ha facultado que se lo pueda hacer. Por lo tanto, si la Constitución lo ha autorizado, se está haciendo un acto constitucional, que desatenderlo sería no cumplir con la misma Constitución. Y si no, hasta el mecanismo que los mismos pactos tienen, como lo ha hecho Venezuela, si en caso consideramos que no es conducente, o porque la doctrina de la Corte se ha politizado mucho, o hay otros factores, como todo tribunal puede tener intereses extraños al cumplimiento, por eso también Sagüés mismo lo dice, va a depender mucho del acierto que tenga la Corte Interamericana. Bueno, está el mecanismo propio para salir. Obviamente que no le va a ser tan fácil a la Argentina como a Venezuela, ¿no? En el sentido de que al contemplar la Convención Americana de Derechos Humanos como letra constitucional, salir del sistema interamericano va a implicar una previa reforma constitucional. Porque no puede ser que denunciemos el pacto y que por otro lado lo tengamos como enunciado constitucional contemplado en el artículo 75, inciso 22. En la Argentina, menos que menos podemos hablar de esa postura que tienen aquellos, desde mi punto de vista, ¿no?,
esa es mi posición personal, a aquellos que dicen que no hay que aplicarla. Uno de los cultores del tema de la no internacionalización de las cuestiones constitucionales es el ministro Rosati, actual integrante de la Corte Interamericana. Yo hará unos días en la Conferencia Nacional de Jueces tuve la suerte de que me lo presenten y conversar con él como 15 minutos. Bueno, quien nos presentó me presentó como un experto de derechos humanos y el hombre se interesó y yo dijo, vea, y yo le dije, sí, doctor, conozco su postura, y me dijo, bueno, pero los dos pensamos lo mismo, lo importante son los derechos humanos, nada más que yo lo hago desde la mirada constitucional, lo demás es una cuestión académica, dice él, bueno, pero algún día se va a enderezar, pero lo importante es proteger el tema de los derechos humanos. Si ustedes ven el fallo del gas, vean el voto de Rosati, es muy interesante. Contempla lo mismo que el de Maqueda y del resto del tribunal, pero no pone una sola norma internacional. Cuando hablo de norma internacional, hablo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales o Culturales, o hablo de la misma Convención Americana. Todo lo resuelve de la normativa del enunciado interno, de los artículos de las garantías propias de la Constitución. Y que no está mal, o sea, esa debería ser la línea que deberíamos seguir todos. Cuando no hay, cuando está la solución en el derecho interno, aplicamos el derecho interno. Porque volvemos a ver cómo la discusión de monismo y dualismo, esto ya quedó superado, es decir, si saben que el monismo y el dualismo, ¿no es cierto?, lo hemos expuesto en clase. Acuérdense que las convenciones internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales de derechos humanos son estándares de mínima. Y si la ley, no hablo ni siquiera de una cláusula constitucional, la ley o una ordenanza de Montequemado supera el estándar en cuanto al respeto a la dignidad humana, hay que aplicar la ordenanza por sobre la Constitución de la provincia, de la nación y del pacto internacional. O sea, es un derecho subsidiario, y así lo ha dicho la misma Corte Interamericana, que mientras la respuesta está en el derecho interno, apliquemos el derecho interno. Esto del control de convencionalidad está dado en la medida que la norma infraconstitucional, especialmente, vaya en contra del efecto útil de la Convención. Y aquí en la Argentina, si vemos los lineamientos generales, si nosotros miramos la Constitución de Santiago del Estero, que poco la leemos, es mucho más completa que la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, como el tema de las garantías, se ha dejado la base de 1853 y se ha agregado por ahí algún artículo como el tema del derecho del consumidor, el tema del nuevo amparo y todo lo demás, pero prácticamente los derechos y algunos enunciados del artículo 14 bis que se agregaron de la Constitución del 49, sigue siendo la Constitución del 53. Y vaya que ha pasado el tiempo y lo que se llama la interpretación evolutiva que hay que tener en derechos humanos, con la aparición de nuevas tecnologías, con el dinamismo de por sí tiene el derecho y las conductas humanas. Por eso creo que es una falsa discusión, en definitiva, que no viene al caso y que muchas veces los jueces, por más que está la respuesta aquí, reforzamos la argumentación diciendo que también está en crisis cuando alguna norma es inconstitucional, no solamente la Constitución, sino la Convención. Y por lo general, al menos cuando me ha tocado a mí hacerlo, nunca he declarado la inconvencionalidad solamente. Siempre he declarado que es primero inconstitucionalidad y después también inconvencional. Porque hay una coincidencia casi total. Además, el Pacto de San José hoy es la Constitución argentina.
porque está en el 75, inciso 22, la Constitución, vuelvo a repetir, al incorporar un tratado, ya no es únicamente esa norma, de ciento y pico de artículos, sino todos los demás tratados que están contemplados, desde su redacción originaria, pero desde la reforma del artículo 75 y 22, además de los distintos tratados que por la norma especial han ido elevados de jerarquía. Sería más o menos inclusive redundante para mí de por ahí decir inconvencionalidad, porque es inconstitucional en principio, todo está comprendido en el 75. Pero a veces se marca de la inconvencionalidad para hacer entender al Estado. Acuérdese una cosa, cuando un juez en Argentina declara la inconstitucionalidad, es la inconstitucionalidad para el caso, no es erga omnes, como un tribunal constitucional. Y cuando se habla de la inconvencionalidad, le estamos advirtiendo a los otros poderes con facultades, hace algo con esta ley, porque además de violar la Constitución, nos puede generar una responsabilidad internacional. Ahí es donde se marca la inconvencionalidad. Por eso no es tan redundante, porque también si yo digo es inconstitucionalidad, no estoy marcándole, ojo, que estamos en clara infracción y que nos puede costar una declaración de responsabilidad internacional con todas las consecuencias que tiene a veces las declaraciones internacionales de responsabilidad por violación de derechos humanos, ¿no? Bueno, perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Bueno, que quiera contestarle, ¿no? A ver si me pueden aclarar. De lo que han visto en cuanto a métodos y pautas interpretativas, ¿cómo creen ustedes que se va a poder satisfacer las cuestiones vinculadas a la aplicación del derecho regional e internacional de los derechos humanos? Con la interpretación conforme, que lo hemos visto varias veces y que lo venimos viendo y que hoy por hoy está en el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y lo podremos hacer desde solamente una pauta gramatical o simplemente con la lógica formal? No, yo creo que no es suficiente, o sea, me parece que depende de los casos también, me parece, doctor, ¿no? Si un caso es simple, una norma es simple, como lo venimos viendo también, y se adecua perfectamente, creo que no habría inconveniente, pero hay situaciones donde entran en juego o en tensión derechos fundamentales o derechos humanos, y es, digamos, ahí donde tenemos que hacer una interpretación más amplia, más integral, más sistémica, y donde me parece entra a jugar esta famosa interpretación conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bien. Bueno, esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué tenemos que conocer principios, manejar principios, argumentaciones y todo lo demás? El otro día he subido a Facebook, hace muy poquitos días, una reflexión que hace Luis Rodolfo Vigo sobre cuáles son las condiciones. Voy a buscarla en Facebook y ponerla ahí para que después la voy a tirar ahí al WhatsApp. Sobre cuál consideraba Vigo que tenían que ser las pautas que debía tener o satisfacer actualmente alguien que pretende ejercer la función jurisdiccional. Y claramente lo decía. A ver si lo podemos leer. ¿Hay alguien que lo quiera leer?
El micrófono, a ver, pasar el micrófono para que lo lean. Yo estoy muy de espalda, no puedo. Y van a ver un poco cómo está vinculado a todo lo que hemos visto, que esto es ya... No estamos hablando en abstracto, estamos hablando sobre cuestiones concretas, ¿no? Bien, adelante, doctora. Recordando claras definiciones del profesor Dr. Luis Rodolfo Vigo sobre las condiciones y aptitudes del juez actual. El expresidente de la Corte de la provincia de Santa Fe y de la JUFEJUS, Dr. Rodolfo Vigo, brindó sus impresiones sobre el perfil que se requiere de quienes se encargan de administrar justicia durante su visita al Poder Judicial de Santiago del Estero para brindar una conferencia magistral con motivo del 10º aniversario de creación del Centro Único de Capacitación, Dr. José Benjamín Gorostiaga. ¿Cómo logra legitimarse un juez ante la sociedad? Por un lado existe la legitimación de origen, que es muy importante, saber elegir a quienes merecen ser jueces, y en consecuencia hay una serie de idoneidades, como la cognoscitiva, para que sepa el derecho, que lo sepa decir en cada caso de aplicarlo, la física, la psicológica, la gerencial y la ética. También existe la legitimación de ejercicio, compromiso racional con la justicia, porque se supone que el juez tiene que saber para qué está, para que cada parte se quede con lo suyo y con un marco práctico y no teórico. ¿Cuáles son las otras condiciones esenciales que debe reunir un juez? Según su óptica, debe saber argumentar. Se requiere de un liderazgo tanto hacia afuera como hacia adentro. No solo hay que elegir la mejor respuesta, sino que también hay que saber dar las razones persuasivas y retóricas. Hay una necesidad de ética, que es inspirar confianza. Si quisiéramos sintetizar, lo resumiría en ética y argumentación las claves de la legitimidad. ¿Deben interpretarse cambios en selección de los jueces? La idea es que se acrediten las seis idoneidades y procuran un ámbito lo más variado, posible, porque si a mí me elige el partido de gobierno o el de la oposición o la sociedad civil, eso hace suponer que el juicio por el que me dan por acreditadas esas idoneidades es más confiable si solo se elige un partido o a un sector de la sociedad. Es muy delicado el tema, porque después de sacar a un juez es muy complicado y a pesar de tratar de reparar lo que hizo mal, generalmente la reparación llega tarde. ¿Usted es partidario de que la elección de jueces sea con el modelo anglosajón? Hay dos visiones muy diferentes. Nosotros, en el Civil Law y a partir de la Revolución Francesa, con aquel modelo de Estado de Derecho legal, hemos aceptado una tesis que se llama juridicismo, que separa el derecho de la moral. En el mundo del Common Law, siempre se pensó que el derecho tenía que ver con la moral y obviamente es así. Acá, para ser juez, bastaba con saber la ley. Allá, en los países anglosajones, se le sumaba la consideración acerca de la moral de la persona que iba a tener ese cargo. En el Estado de Derecho Constitucional lo reconoce. Hemos terminado de generar esos puentes con la moral que nunca debíamos haber roto. La moral racional es un límite para que exista el derecho y en el derecho está la moral presente. Hoy admitimos que el derecho desobliga al destinatario cuando la moral de éste justifica esa desobligación, lo que se conoce como objeción de conciencia. A la hora de aplicar derecho, que lo apliquen personas confiables, y esto es la ética que pretendemos del funcionario. ¿Cuál es su opinión acerca de los magistrados que manifiestan su simpatía por un partido político o el gobierno de turno? Que los jueces asuman un compromiso partidario, digamos, la idea en general, no me parece apropiado. Digamos que un juez profundamente democrático procura ser no solo como pretende el derecho, sino procura ser como la sociedad quiere que sea, y por eso le ha dado poder y le paga el sueldo. Me parece que el juez también tiene que tener un oído y abierto a la sociedad, no para someterse a lo que ella pida, sino en la medida que haya un control racional que ajuste su modo de ser juez a lo que pide la sociedad. Creo que la sociedad no quiere compromiso político partidario de un juez. Por ende, me parece que el compromiso político partidario, más allá del que fuera, hay que procurar desalentarlo hasta donde el derecho pueda. Me dirán que puede sonar muy hipócrita esta situación, pero si como mínimo le podemos decir al juez que asuma comportamientos que de algún modo reflejen esta especie de no compromiso político, no podrá ser pagando la afiliación ni asistir a las reuniones políticas, etc.
Claridad dispositiva en relación a la charla brindada por el doctor Vigo Jutgard. El doctor Vigo Jutgard manifestó que se trató de una excelente conferencia brindada por uno de los filósofos argentinos más reconocidos a nivel internacional. El magistrado compartió la opinión del director de carreras de posgrado en la Universidad Austral cuando remarcó que en el Estado constitucional es prácticamente inconcebible que un juez no maneje los principios lógicos, conocimientos sobre derechos humanos, la teoría de los principios para comprender a los mismos, la argumentación, la retórica y los estándares éticos. Para ello, hay que tener en cuenta lo establecido en el Código Iberoamericano, aprobado por la Cumbre Iberoamericana de 2006, en la que el doctor Vigo fue corredactor con el español Manuel Atienza. Bueno, ustedes ven que si no se manejan esas cuestiones, no se puede hablar de derechos humanos. No se puede entender ni la doctrina, ni los estándares, ni nada. Y hoy todo está regido, ya sea constitucionalista o internacionalista, por el principio pro homini. Eso está totalmente fuera de discusión, porque no solamente ha quedado en los tratados y en la Constitución, sino para aquellos que todavía siguen con la nostalgia positivista, ya está instalado en los códigos procesales, en los códigos de fondo, sea civil. Claramente esos 3 primeros artículos son categóricos, y así no fuera, no pasarían lo que es el filtro del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad actual. Por eso, aunque parezca una dinámica medio pesada del curso, se ha hecho tanto hincapié en todos estos mecanismos, sobre todo cuando hablamos del plano lógico del razonamiento judicial aplicable a la sentencia. Y ahora, cuando terminemos ya con la próxima clase, el módulo 2, vamos a quedar en la antesala del módulo 3, que vamos a ver cómo ese tema interpretativo va a jugar para la aplicación del plano normativo. Esto ha sido un avance que está diciendo, ojo, ninguna norma que se oponga a los estándares de derechos humanos se aplica. Y ahora en la Argentina esa es la regla. No quiere decir que todos los días estemos declarando inconstitucionalidad e inconvencionalidad, pero sí vamos a tener que variar hasta las prácticas, porque a veces no hace falta que yo dicte un fallo para que ese fallo no esté acorde y pueda ser después interpelado para llegar a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana. Cuidado con el acceso de justicia. Cuidado con la doliñita oportunamente o la famosa frase ¿cómo? O no corresponder y todo lo demás. El acceso a la justicia, artículo 8 y artículo 25 de la Convención Americana, y que tiene remisión al artículo 14 de la Constitución Argentina y al artículo 48, creo, de la Constitución de la provincia, está diciendo, tienes que dar razones. Y sobre todo, en aquellos fueros, como penal y familia, y laboral también, porque el derecho a trabajar es un derecho económico, social y cultural que también es parte de los derechos humanos. Y un montón de otras cuestiones hacen a que todo tenga que haber razones, sobre todo cuando alguien dice, quiero pedir en base a un derecho que tengo. Esas son las prácticas que lo termina claramente identificando la Corte Interamericana en el caso Hellman. Y que se lo dice, ahí le está hablando a una Corte Suprema, no le habla a cualquiera.
Le habla un Estado y le habla una Corte Suprema. Vos, Corte, no me vengas a decir que el referendo a mí no me importa. Aquí hablamos de un compromiso internacional y tu país lo ha firmado y tiene que cumplirlo y vos sos la encargada de hacer que lo cumpla, cuando los otros poderes miran por otro lado. Eso es lo que tenemos que empezar a mirarlo de esa manera y bueno, y todo es un cambio cultural. Falta menos de un mes para que también entre a regir en la provincia el nuevo Código Procesal Penal. Código que ya tendría que estar rigiendo porque el código actual viola todas las garantías básicas de las personas sometidas a procesos, a persecución estatal. Y además, se agrava más cuando se trata de niños, todavía niños, y cuando hablo niños hablo de menores de 18 años, que están con una edad de ser todavía perseguidos, tienen más de 16 y pueden ser sometidos a proceso. Si para un adulto las normas procesales poco y nada garantizan, principalmente porque se viola el artículo 8 del juez imparcial, imagínense para un joven que no tiene 18 años y donde toda la construcción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que las garantías que tiene que tener un adolescente sometido a proceso son las básicas de un adulto, reforzadas, profundizadas, flexibilizado el proceso cuando se trata de menores. Y se remonta incluso a un precedente de la Corte norteamericana que les recomiendo a quienes ejercen la abogacía y defienden a un menor de edad que lo lean. El caso Galut de la Corte Suprema Norteamericana del año 1969. Porque en ese se ha basado toda la construcción de la Convención Interamericana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En muchos enunciados que fijó y estándares fijados por la Corte por la Corte Suprema estadounidense. Por eso, bueno, con esto vamos concluyendo. No sé si alguien más quiere opinar algo. Galut, así como con T. Galut. G-A-L-U-T. Muy bien. Bueno, nos vemos el día. ¿Qué día tenemos el doctora Roca? ¿El día miércoles de la semana que viene o...? Jueves. Muy bien, ahí nos estaríamos viendo.